Listo. Buenas noches con todos. Estamos hoy día lunes 29 de junio de este año 2020 y este es el homenaje mensual a la libertad por el Círculo de Estudios von Mises y el Centro de Ilustración Republicana. En esta oportunidad estamos recordando a los liberales del mes de junio, Frédéric Bastiat, estamos recordando a Thomas Sowell y también estamos homenajeando a las pérdidas de esta semana que hemos tenido al doctor Arturo Salazar Larraín. Este evento está organizado entre el Centro de Ilustración Republicana, el Círculo de Estudios Ludwig von Mises, CPLP Colombia, AIR Venezuela, Sociedad Bastiat de Venezuela y Es Libertad Honduras, a quienes estamos agradecidos por estar ayudándonos en la difusión y en la organización de este homenaje mensual. En esta noche queremos presentar a nuestro invitado, al licenciado Martín Portillo Contreras, quien es licenciado en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es el exdirector y fundador del Centro de Ilustración Republicana, a quien va a hablarnos en esta oportunidad sobre las influencias keynesianas en el Perú. Adelante y le cedemos la palabra. Muchas gracias. Muy buenas noches. Me siento muy contento por esta invitación, honrado por la misma, pero también apesadumbrado como todos nosotros por la partida de don Arturo Salazar, un hombre cuya trayectoria muy pocos conocen quizás, pero es gracias a él que nosotros recibimos la posta de las ideas de Ludwig von Mises, de Friedrich von Hayek. Él, a través de ellas, se encargó de formar de manera silenciosa a grupos de jóvenes, y estos a su vez fueron formando a otros jóvenes en su respectiva etapa vital. Es así como el Círculo de Estudios Ludwig von Mises surgió en la Universidad de San Marcos entre las décadas de los 80s y 90s, y desde allí, en la Facultad de Derecho de la Decana de América, se pudo difundir las ideas de la libertad, al punto que hoy este círculo de estudios ya no solamente se encuentra en la Universidad original San Marcos, sino también en otras universidades. Quiero recordar también la pérdida de Armando Rivas, un valiente cubano, defensor de la libertad que tuvo que abandonar su patria y fue acogido por Argentina. Vital hasta sus últimos meses, fue un hombre infatigable en la defensa de la libertad para cada una de las personas. Ambos dejan un lugar vacío, pero ambos dejan también una vida de ejemplo para quienes consideramos que nadie debe ser oprimido, ni por otro, ni por el gobierno. Esas ideas se remontan en el tiempo, esas ideas atraviesan las etnias, las culturas, las razas. El día de mañana cumple 90 años Thomas Sowell, un defensor de la libertad norteamericano que, siendo los términos afroamericano, es un defensor de la pluralidad y la diversidad y un acérrimo crítico de los discursos totalitarios, de movimientos que se proclaman antirracistas, pero que terminan siendo una especie de incongruentes e incoherentes en su apetito por imponer normas que alteren la convivencia de las distintas personas en una sociedad. Y en el siglo XIX, el 30 de junio, nació Frédéric Bastiat, francés cuya labor dedicada produjo no solamente folletos y papeles varios, él era un infatigable viajero, difusor de la libertad en Francia, sino también textos tan importantes como Armonías Económicas y La Ley, libro que recomiendo
a cualquier joven estudiante y, ¿por qué no también a cualquier profesional, no solo de las áreas de economía y del derecho y la ciencia política, sino también de aquellos que tienen como expectativa una vida mejor para sí mismos y sus conciudadanos? En esta ocasión, generalmente, el homenaje a la libertad consiste en hablar de alguno de estos liberales, celebrados en el mes o conmemorados en el mes. Pero en esta ocasión vamos a hacer un giro. Vamos a hablar sobre las influencias keynesianas en el Perú en los últimos años, en las últimas décadas del siglo XX, de 1960 al 2000, prácticamente. Sin embargo, para poder tener una panorámica de por qué queremos tocar el tema, hay justamente una idea bastante común hoy en día. A raíz de la pandemia, recojo unas frases de Elena Lozano que publicó el 12 de abril de este año en El Independiente, un portal web de noticias. A corto plazo, todos los países se verán obligados a recurrir a las teorías keynesianas para minimizar el golpe de la recesión derivada de la crisis sanitaria sobre sus ciudadanos. Pero la clave está en lo que hagan después, con la vista puesta en el largo plazo, y en si aprovechan la situación de crisis para acometer las reformas estructurales que desde los ámbitos empresariales se reclaman desde hace años. En esta cita podemos entender al final que las reformas estructurales desde los ámbitos empresariales, esto cruza no solamente en las regiones del país, Perú, sino en realidad todos los países. Estas reformas estructurales hacen referencia, pero muy probablemente, a las reformas necesarias para ampliar y diversificar los mercados, es decir, para una mayor dosis de libertad en el ámbito social y económico. Sin embargo, ¿cómo podría ser esto congruente con la aplicación de medidas keynesianas en el corto plazo? Es este vaivén en el cual hoy en día políticos, académicos, muy mediáticos, nos tienen atrapados. ¿Qué cosa es lo que Keynes nos dice? Keynes señala respecto del Estado, respecto de la política y respecto de algunas medidas que hayan que aplicarse lo siguiente. El Estado tendrá que ejercer una influencia orientadora sobre la propensión a consumir. Es decir, el Estado debe dirigir a los consumidores a través de su sistema de impuestos, fijando la tasa de interés y quizá por otros medios. Creo, por tanto, que una socialización bastante completa de las inversiones será el único medio de aproximarse a la ocupación plena, aunque esto no necesita excluir cualquier forma, transacción o medio por los cuales la autoridad pública coopere con la iniciativa privada. La autoridad pública cooperando con la iniciativa privada debemos entenderla como el famoso diálogo generado entre el Ejecutivo y las clínicas privadas en el Perú después de la culminación del gobierno del señor Vizcarra. La dictadura de Vizcarra amenazó que si en 48 horas las clínicas no concertaban un precio, la concertación de precios en el Perú está prohibida. Pero sin embargo el Ejecutivo la exigía ahora. El gobierno pasaría a intervenir las clínicas. Esta influencia estatal para direccionar el consumo no siempre será pues pacífica, ¿no? Y Keynes al parecer tampoco la niega, ¿no? En la segunda línea, y quizá por otros medios, no lo señala, y en todo su texto no señala cuáles serían, pero sí hay una especie de bruma en la interpretación posible. Sobre el problema político de la humanidad, este consiste en combinar tres cosas, dice Keynes: eficiencia económica, justicia social y libertad individual. Como sabemos, la eficiencia económica solo es posible
en un mercado cuando los precios son libres y por lo tanto se puede determinar cuál es el uso más eficiente de cada recurso. Pero la justicia social viene a ser una intervención del Estado para determinar la redistribución de la renta obtenida. Por lo tanto, aquí ya hay una evidente contradicción entre eficiencia económica y justicia social. Si a esto le sumamos la libertad individual, arrebatarle a alguien el merecido producto de su esfuerzo para redistribuirlo hacia otros, significaría que nuestras libertades no son precisamente respetadas. Sin embargo, Keynes trata de explicar las cosas. La primera dice necesita sentido, prudencia y conocimiento técnico, la eficiencia económica. La justicia social requiere un espíritu desinteresado y entusiasta, que ame al hombre corriente. La tercera, tolerancia, amplitud de miras, apreciación de las excelencias de la variedad y de la independencia, que prefiere ante todo, ojo con esto, dar oportunidades libres a lo excepcional y a lo ambicioso. Oportunidades libres a lo excepcional y a lo ambicioso podría entenderse como una especie de marco, y quienes no son excepcionales deberían gozar de las mismas oportunidades libres, del mismo grado de libertad, o probablemente ellos deberán estar a merced de quienes son más libres. La postura de Keynes acá había que ser un malabarista para negar que esta supuesta defensa o explicación de la libertad individual no es más que su cercenamiento a través de una alabanza a lo excepcional y ambicioso que podría haber en algunos individuos. Si lo vemos con calma, estaríamos casi definiendo el despotismo ilustrado, donde los mejores talentos debían servir a la gloria del reino, y la gloria del reino solo era alcanzable con el bienestar de toda la sociedad, labor para la cual el rey debía dedicarse a intervenir absolutamente todos los ámbitos de la sociedad y la economía, e inclusive de la fe. Keynes, al parecer, no es tan moderno ni tan crítico de lo antiguo, sino más bien una especie de reinstaurador de modelos previos. Y finalmente, otra cita que recojo de él. No es muy correcto que atribuya una importancia fundamental a la tasa de interés, dice Keynes. Atribuyo una importancia fundamental a la escala de inversión y me intereso en la tasa de interés como uno de los elementos para alcanzar esto. Sin embargo, debo considerar la intervención estatal para fomentar la inversión como un factor más importante. Y ya sabemos que si los privados deciden no invertir en un sector, el Estado tomará vía el robo de nuestros dineros, lo llaman impuestos o tributos, para hacer una especie de colecta y dedicarlo a lo que erradamente se llama inversión pública. Esas inversiones fomentadas por el Estado, en todos los casos, en el mediano y largo plazo, son siempre destrucción del capital social y genera empobrecimiento y no alternativas de crecimiento o multiplicación de oportunidades para la población en general. Pero dicho esto, veamos cómo es que en el Perú estas ideas se fueron aplicando. En el caso nacional, en el caso peruano, en su conjunto, el crecimiento económico del Perú desde el año 60 al año 2005, el Producto Interno creció en menos de 1% en promedio anual. Eso es una tasa por debajo de la media latinoamericana, por debajo de los países desarrollados y por debajo de todos los países en desarrollo. Además, el crecimiento económico en el Perú no admite semejanza con el notable desempeño de los llamados tigres asiáticos. Esto es un informe del crecimiento económico en el Perú de Norman Loaiza del Banco Mundial. De allí he extractado estas citas.
En el Perú se habría aplicado un experimento, el experimento keynesiano. Distintos gobiernos de distintas orientaciones políticas e incluso algunos no democráticos decidieron aplicar medidas de intervención, de regulación de la tasa de interés, aterrizando un poco cuáles serían las huellas o las sombras del keynesianismo en el Perú del año 60 al 2000. En primer lugar, la manipulación de las tasas de interés. En segundo lugar, la idea bastante creciente a través de esas décadas de que el Estado debe promover el pleno empleo, de que el Estado, para lograrlo, debe de invertir cada vez más. Y finalmente, para crear un mercado interno, habría que evitar o limitar la competencia exterior. Políticas de carácter nacionalista, entonces, y de redistribución de la riqueza que se generaba por vía de las empresas privadas. A su vez, asegurar el pleno empleo implicaría medidas que conlleven a la permanencia del trabajador, y esto desató una frondosa normativa que terminó en la estabilidad laboral de personas que no hacían absolutamente nada. Pues bien, eso en resumen. Pasemos a ver más o menos la secuencia. No voy a ser muy exhaustivo en cada decenio, pero he tratado de hacer una especie de resumen general. En la década de los 50, la inflación peruana en promedio fue del 8% durante los gobiernos de Odría, que inició con una dictadura, y Prado, que era un gobierno electo democráticamente. Sin embargo, durante el gobierno de Prado, el año 59, la inflación anual llegó a 12.6. Se disparó debido a que Prado va a iniciar políticas de promoción de la industria nacional, va a iniciar un proceso de control del tipo de cambio y congelamiento del dólar, y esto desató una inflación que en la época se vio como una emergencia. Ante esto, el gobierno decidió tomar como ministro a un liberal de la época, don Pedro Beltrán, quien inició algunas políticas de apertura del mercado nacional y de austeridad en el gasto estatal. Entre el año 60 y 61, don Pedro Beltrán es ministro y la inflación llega a bajar de 12.6 a 3.6. A su vez, las reservas nacionales se elevan a un punto que supera el 20% del PBI, saneando de esa manera las cuentas del Estado. Por temas políticos, él perderá el cargo, ¿no? Y en este periodo, en el periodo 50 a 60, las exportaciones, a pesar de esta tasa inflacionaria, fueron creciendo. Y crecieron al margen de incentivos externos. Fueron creciendo por un mayor grado de inversión y tecnificación en las industrias nacientes del país. En el año 50, 194 millones de dólares, el año 60, 10 años después, 444 millones de dólares, y debido a las políticas de apertura de don Pedro Beltrán, se eleva en más de 100 millones, o en casi 100 millones para el año 61. Sin embargo, del año 60 al 75, el Producto Per Cápita solo creció algo de 2% al año. Es en esta época en que las semillas del colapso se siembran. Es en este momento que se comienzan a dar normas que atentan contra la propiedad privada y los incentivos privados. Se terminará aplicando una reforma agraria que destruirá la capacidad productiva agrícola del país. Se expropia también la industria minera y petrolera y se da con grado creciente la política de sustitución de importaciones, ampliándose la participación estatal en la vida económica y social, mediante incremento de la administración gubernamental de los recursos expropiados, incremento de la deuda pública y control de los medios de comunicación social. Durante 15 años posteriores a este desastre, es decir, del 75 al 90, la caída del Producto Per Cápita fue superior al 2% anual. En lugar de modificarse el curso de los años 60 y 70, de creciente influencia del Estado, de creciente
protección laboral. En los años 80 se radicalizaron los desequilibrios macroeconómicos, el aislamiento internacional y las distorsiones para los incentivos necesarios del esfuerzo y la inversión. Eso mediante legislación en el área comercial, bancaria, industrial. El punto más bajo en la historia peruana en ese periodo se vivió en la segunda mitad de los años 80, cuando a la caída del Producto Per Cápita, a un ritmo del 4% anual, se sumó la inflación de más de 7.000% entre 1989 y 1990. Amén de la amenaza y destrucción generada por grupos terroristas y guerrilleros. Esto también lo sacó del informe de Norman Loaiza. Entre el año 62 y 63, después del gobierno de Prado y del oasis de apertura económica representado por el ministro Pedro Beltrán, se establece una junta militar de gobierno que crea el Instituto Nacional de Planificación, tomando de modelo el New Deal de Roosevelt y los planes quinquenales de la Unión Soviética. También se promueve un proyecto de reforma agraria surgido luego de toma de tierras iniciadas por campesinos, asusados por líderes de izquierda radical. El año 63 asume la presidencia luego de elecciones el Partido Acción Popular y su líder, Fernando Belaúnde Terry. Durante su gobierno, la intervención del Estado en la economía crecerá, se incrementará la inyección de recursos a empresas estatales, se incrementa la burocracia, se descuida el equilibrio y la disciplina fiscal y se adoptan políticas cepalinas, como la famosa industrialización por sustitución de importaciones, que exigía, a su vez, la elevación de aranceles y la prohibición de importaciones. Por lo tanto, nos alejábamos de la competitividad mundial, del mercado internacional, y eso va a generar, a su vez, la expectativa de la creación y crecimiento de una industria nacional, pero que lamentablemente no tiene competidores. Su nivel de eficiencia, por tanto, no será el mismo, y sus altos costos la harán inviable en el largo plazo. La inflación será creciente, rozando el 20% el año 68, y los déficits fiscales alcanzarán a más del 2%. En los años 50, el déficit que representaba 7%, el PBI que representaba el 7%, va a reducirse a 4%. Nuestra rentabilidad como país se va deshaciendo. Un claro ejemplo lo vamos a poner con cifras. La deuda pública a acreedores externos en millones de dólares, el año 61, que estaba en 140 millones, llegará el año 69 a 874 millones de dólares. Nuestras exportaciones, que en el año 61 estaban en 510 millones de dólares, solo alcanzarán a 880 millones de dólares, prácticamente equiparable a la deuda pública externa. Con esto ya vemos el gran desbalance entre la capacidad productora nacional y el grado de crecimiento del Estado. El gasto público sobre el porcentaje del PBI nacional se eleva de 13% a 18% ya en el año 67. Y la inflación, recuerdan ustedes el año 59, cuando para el 60-61 se llama Pedro Beltrán, la inflación llegó a 12% y eso se consideró una emergencia y que había que simple y sencillamente pues girar en algún sentido hacia la superficie, se hundía el camión. Pues bien, la inflación el año 61, dejada por Beltrán en 3.6, llegó gracias a la gestión de Acción Popular y el presidente Belaúnde Terry a 10.8% el año 67 y a 18.4% el año 68. Recordemos que el descrédito del gobierno de Belaúnde llevará a un golpe de Estado posteriormente. Y fue justamente esta incapacidad para manejar la economía nacional lo que desacreditó los proyectos de ese gobierno. La producción de 8% en el año 60 llega a ser negativa en el año 68.
La producción no crece, decrece en 3,1%. Ante un gobierno democrático incapaz de solucionar la crisis económica, de haber agravado la deuda internacional y el déficit y la crisis de productividad nacional, los militares de orientación de izquierda analizan y llegan a una conclusión. La crisis se debe a que la intervención en la economía ha sido insuficiente y por lo tanto se plantea una intervención total y completa. La solución, generalizar y profundizar la intervención del Estado, protección a la industria nacional de competidores externos y control gubernamental de las principales variables económicas. La actividad privada quedará supeditada a la planificación de la dictadura militar, de orientación nacionalista, socialista y desarrollista. ¿Cómo se implementa? A través de la reforma agraria del sector agroindustrial más moderno y rentable, volviéndolo obsoleto, y finalmente eliminando nuestra capacidad de autoproducción alimentaria. La creación de beneficios para la propiedad social, llamada autogestionaria, mediante cooperativas y empresas estatales, que absorberán gran parte del gasto estatal. Toda la actividad pesquera y de hidrocarburos fue pasada a manos del Estado, y gran parte de la actividad minera y bancaria también quedó en manos del Estado. Todos los bancos privados del Perú, excepto uno, quedó bajo administración estatal. La reforma laboral conllevará a rigidez en los contratos y a sobrecostos para el empleador. La frondosidad reglamentaria para crear empresas, importar y exportar, ahuyentará las inversiones, inclusive no solo extranjeras, que en muchas áreas quedaron totalmente prohibidas. La dictadura militar prohibió la inversión extranjera en casi todos los sectores de la economía nacional, pero la inversión nacional también quedará prácticamente a merced de la dirección estatal. Se estableció control de cambios, incremento de la deuda pública y un gran gasto estatal. Los resultados, la inflación superó el 70%. Habíamos visto una inflación en el cuadro anterior que de 3,6% el año 61 llegó al desmesurado 18,4% el año 68. Durante la dictadura militar, este gobierno de carácter nacionalista y socialista, reivindicador de los campesinos indígenas, lleva la inflación a más del 70%. Crece el déficit fiscal al 5%, con incremento del gasto e inversión pública. El crecimiento de la producción cayó de 5,1% anual en los 60 a 3,2% en los años 70. Luego de este desastre, los militares deciden nuevamente devolver el poder a los partidos democráticos. Acción Popular, entonces, el partido que gobernó antes, vuelve a recuperar el poder. En el Perú tenemos una especie de idiosincrasia de perdón muy difundido en el ámbito político. Si hiciste una mala gestión política, generalmente te vuelven a elegir para darte la oportunidad de reivindicación. Esto es casi una broma, pero en realidad así funciona en nuestro país. Pues bien, luego de 12 años de que la dictadura militar se pasó criticando a Acción Popular y acusando a Belaúnde de haber sido el causante de la crisis y la destrucción de la economía, acusando al gobierno de Acción Popular de corrupción, de malversación, ese partido vuelve a ganar las elecciones el año 80. En justicia, el gobierno de Belaúnde en este segundo momento va a devolver los medios de comunicación que habían pasado a ser del Estado durante la dictadura militar, pero el resto del tinglado económico queda intocado. Se mantuvieron entonces las reformas estructurales de la dictadura militar. Se continuaron los controles de precios de combustibles, alimentos, acero, cemento, del crédito, tipos de cambio diferenciados según actividad económica, entre otros. Recordemos que el dólar, que fue prohibido por la dictadura militar, recién durante el gobierno de Belaúnde se permite. Era ilegal tener dólares, no existían casas de cambio, no se podían cambiar dólares porque era un delito poseerlos o intentar cambiarlos.
Mantuvo las barreras arancelaриas contra la competencia externa y la lista de artículos prohibidos de importar se redujo, pero levemente. Esta reducción leve, esta apertura tan tímida y pudorosa hacia la importación, es motivo para que la izquierda en el Perú, hasta el día de hoy, acuse de neoliberalismo a Fernando Belaúnde Terry. Y es por eso que Acción Popular, en algunos casos, es confundida como un partido que apoyó el libre mercado. Nada más lejos de la realidad. Acción Popular fue fundado por Belaúnde Terry como un partido de centro-izquierda. De ahí el nombre, Acción Popular. Entre 1981 y 85, sin embargo, la inflación promedio llegó a 108%. Si en el 68 estaba en 10.8, ahora llegamos a 108. El déficit fiscal llega a 7.1% del PBI y la producción crece con una variación anual de 0.04%. Nada. En cuanto a las reservas, estas pasan de 771 millones a casi el doble debido a la reducción del gasto público. Algo que sí puede reconocérsele al gobierno de Belaúnde Terry es una reducción del gasto público y al permitir la importación, la elevación de la tasa de los impuestos recaudados. Pero la moneda nacional va a devaluarse a tal punto que el año 85 ya no se puede seguir utilizando el sol peruano y será cambiado por el INTI. 1.000 soles equivalían a un INTI. En el año 85, en el Perú, un dólar valía 13.000 soles. Por lo tanto, al cambiar de moneda, un dólar pasa a valer solo 13 INTIs. Este desastre será no solucionado, sino acentuado. Vemos aquí, ubíquense, el año 85, 86, 87, hay un crecimiento ligero, luego una caída del 88, el 89 y el 90, aparentemente nuestro PBI se va recuperando, pero las tasas de inflación el año 90 llegarán a 7.000%. La inflación es prácticamente diaria, 2%. En el periodo 85-90 vamos a notar recuperación, caída, recuperación, caída. Y esto se debe a la política heterodoxa del gobierno de Alan García, representante del Partido Aprista peruano. Hay un exceso de controles en ese momento, hay una mayor cantidad de tasas de modificación de los niveles de deuda pública y de los tipos de cambio, generándose incentivos para la corrupción. En la década del 80, entonces, estas políticas heterodoxas van a intentar disminuir la inflación, pero los resultados fueron totalmente contrarios. El resultado, hiperinflación, y la población va a terminar volviéndose anti-intervencionista. Esto inicialmente se traduce en la opinión de los agentes económicos del mercado, finalmente la opinión pública y por último los programas políticos. Esta data es recogida de un informe preparado por César Martinelli y Marco Vega. Historia monetaria y fiscal del Perú. En el cuadro del PBI tenemos la siguiente, por favor. Del año 80 al 89 podemos notar cómo los rangos no superan el 23.000 millones de dólares. Es decir, es muy pobre el grado de crecimiento económico nacional. Súmesele a esto que el crédito del año 85, 86, 87, 88 y 89 es nulo. El Perú queda sin capacidad de adquirir créditos porque el Perú se niega a pagar la deuda externa. Los niveles del gasto, ¿no? Van a caer desde el año 75 a año 90. El año 75 el Estado gastaba $1.000 por persona aproximadamente. Y el año 90 llega a gastar tan solo $178 por persona. La siguiente, por favor, la siguiente.
en la primera. Acá. En ese mismo lapso, la recaudación tributaria ya va a caer 78%. Y el ingreso de las familias se reduce 24%. El Estado, el Producto Bruto Interno, en relación al gasto público, cae de 18.9% en el año 75, bajo la dictadura militar, a 8.5% en 1990, luego de los dos gobiernos democráticos de Belaúnde y Alan García. La reducción en la participación del gobierno pudo haber sido mayor, a no ser por la crisis de recesión que nos alcanzó. El crecimiento de la producción aminoró el paso durante los 70 y se hizo nulo durante los 80, colapsando entre el año 88 y 89, mientras que la población nacional seguía creciendo. Del año 90 al 2000, y con este cuadro terminamos, tenemos un crecimiento que va de los menos de 27 mil millones de dólares a, en el año 97, superando 55 mil millones de dólares. Este crecimiento en los 90, que luego va a ser una tendencia a la caída a partir del 98, es por la crisis de los capitales golondrinos, debido a la crisis rusa y a la crisis del este asiático. Pero la apertura comercial que se inicia en los 90 va a permitir no solo el saneamiento de nuestra deuda, condonación de la deuda, incremento de la inversión privada extranjera, el triunfo sobre los grupos terroristas que permitió poder incrementar o empezar a restablecer las redes de comunicación, la infraestructura y la logística necesaria para el comercio y la exportación, y a su vez flexibilización en el ámbito arancelario. Caen las tasas de aranceles que estaban por más de 400% a niveles inferiores al 50%. En el Perú se puede importar, se puede hacer industria, se puede hacer negocios y los capitales nacionales también comienzan a regresar. Durante los 80s hubo fuga de capitales, en los 90s hay un retorno de estos capitales. Aunado esto a los capitales de inversionistas extranjeros, el crecimiento se va dando sin tregua. ¿Qué es lo que menciona Rayo respecto de las ideas de Keynes? Según Keynes, de los tres elementos que componen el beneficio empresarial, la compensación por retrasar el consumo, la compensación por el riesgo incurrido y la recompensa por la elevada pericia del empresario, solo debe perdurar la compensación por el riesgo y la recompensa elevada por la elevada pericia del empresario, ¿no? Lo que llamaba él excepcionales dotes y cualidades y ambición. Pero él señala que debe desaparecer la renta que corresponde al capitalista debido a su renuncia a consumir durante un cierto periodo de tiempo. ¿Qué cosa significa esto? Que el ahorrador, a menos que sea él mismo el que ahorra, el empresario que gestiona su capital para fabricar bienes y servicios, no obtendrá ninguna remuneración por retrasar su consumo. Es decir, las políticas keynesianas apuntan a una reducción del ahorro, desincentiva el ahorro. Prestar recursos superabundantes a otras personas para que los inviertan no merecerá ninguna remuneración. Esa es la conclusión a la que llega Juan Ramón Rayo, y con la cual coincido luego de revisar justamente las recomendaciones keynesianas. Es lo que Keynes denomina la eutanasia del rentista, así tal cual lo dice. Y como consecuencia, el final de ese poder opresivo que el capitalista va acumulando al explotar la escasez del capital. Al igual que Marx, Keynes cree que la intervención del rentista en el capitalismo corresponde a una fase transitoria que desaparecerá cuando haya llevado a cabo el papel que le corresponde. Este pecado de ser intérprete del futuro solamente corresponde a las religiones, no a una ciencia. Sin embargo, el error, en este caso, está bastante difundido, y esta creencia es bastante difundida hoy en día en Latinoamérica. Además, junto con otros socialistas como Pierre-Joseph Proudhon o nacionalsocialistas como Gottfried Feder, el inglés denuncia lo siguiente: el interés del dinero esclaviza nuestras sociedades y debe ser erradicado para poner fin a la escasez de recursos.
Esta idea es hoy el germen de la demonización de las finanzas en amplios círculos de nuestra sociedad. Se considera que esto es improductivo y que además resta recursos a la economía real. Es decir, que ahorrar detrae recursos de la economía real. Y ojo, esto no es que lo piensen jóvenes que son totalmente ignorantes. Esto lo dicen profesores, se publica en papers e inclusive se difunden libros y conferencias al respecto. Lo que Keynes realmente propone es algo parecido a una economía fascista, donde el Estado, a través de federaciones sectoriales de producción, sometidas y coordinadas por el gobierno, porque si estas son de libre asociación entre las personas, no habría ningún problema. Ojo. Servirá para fijar precios, costes, cuotas de producción y condiciones de empleo de los distintos sectores industriales. En las economías fascistas, en consonancia con la propuesta de Keynes, la propiedad privada de los medios de producción se mantienen de manera nominal, pero sus poseedores se convierten en auténticos rentistas que viven a costa del resto de la sociedad. En ellas no existe auténtica libertad para que los factores se redistribuyan según las preferencias finales de los consumidores, los cuales dejan de ser agentes activos en la determinación de la estructura productiva para convertirse en meros espectadores pasivos. Es decir, termina lo que Mises llamó la soberanía del consumidor y se establece la autocracia del Estado en asociación con los grupos empresariales más afines a él. Esto lo hemos vivido en el Perú en las últimas décadas. Y es por eso que creo necesario, en estos momentos de revival del keynesianismo, entender y comprender sus graves peligros y el desastre que conlleva. Este comentario con el que empecé de Elena Lozano, respecto de que en el corto plazo podría ser, pero en el largo plazo podríamos apuntar a políticas de mercado, debido a que los grupos empresariales así lo demandan, es más que una ilusión o una utopía, una no falsedad, un error impresionante. Porque los grupos empresariales, luego de asociarse con el Estado bajo esquemas keynesianos, difícilmente dan marcha atrás. La experiencia peruana así lo demuestra. La experiencia venezolana hoy en día es lamentablemente un caso más. En Argentina está sucediendo lo mismo. Es decir, no hablo ya de otros países donde obviamente esto es evidente. Los grupos empresariales, en cuanto tienen cercanía con el poder, bajo pretextos diversos, van a establecer impedimentos para la competencia y la ineficiencia se irá incrementando, generando sobrecostos y generando a su vez una baja productividad y competitividad en los mercados internacionales. Esto afecta el nivel o el perfil exportador del país, sin el cual no hay divisas. ¿Cómo se sostiene entonces el gobierno? A través de endeudamiento. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el BID, son agencias para el préstamo de estos disparates que terminan generalmente en terribles crisis o emigración de millones de ciudadanos. Frente a estas propuestas de corte keynesiano para enfrentar la crisis económica post-pandemia, debemos exigir ya reformas estructurales de apertura de mercado. Gracias. Y si hay tiempo para preguntas, aquí me tienen. Hay una cita, perdón, la última, de Frédéric Bastiat, quien es nuestro celebrado el día de mañana. Nuestros adversarios creen que toda actividad no reglamentada ni subvencionada languidece hasta la aniquilación. Nosotros creemos lo contrario. La fe de aquellos está puesta en el legislador, la nuestra en la humanidad, en nuestros conciudadanos. Muchas gracias, profesor Portillo, por la exposición que nos ha dado. Ahora, a los presentes, tanto en el Facebook como en esta plataforma, si pueden escribir sus preguntas y hacérselas llegar, y para que yo se las pueda hacer llegar al ponente, pueden escribirlas.
quiero agradecer la presencia de nuestros amigos de Colombia y de Honduras y también de Venezuela y también de profesores que están aquí en Lima a través de la red. Veo acá sus nombres. Muchas gracias por su asistencia. Hay también que señalar un detalle mientras van llegando las preguntas. En el Perú, las ideas keynesianas nunca murieron. Y en realidad en los 90s, lo toqué de manera muy rápida, las reformas que se implementaron pro mercado se implementaron más porque todos los modelos anteriores habían fracasado, no tanto por un convencimiento por parte de la élite política e intelectual de que el libre mercado es la alternativa. Se hizo, digamos, contra el sentimiento más profundo de estos grupos que administran el poder. La prueba de ello es que luego de menos de 3 años, el propio gobierno del presidente entonces Fujimori comenzó a prácticamente sabotear el programa. Y en sus últimos años de gobierno incrementó la burocracia estatal a un nivel superior al que él recibió. En realidad, el presidente Fujimori no redujo el Estado, lo incrementó, lo dejó más grande y más poderoso, lo hizo más eficiente. Y ese es un tema que hoy en día se escucha mucho. Hay muchos liberales que hablan de la necesidad de eficiencia del Estado. Pónganse a pensar en lo siguiente. Salen por la calle y entonces está medio oscuro, ¿no? Y de repente aparece un tipo con una chaveta y te dice, dame tu billetera, dame tu propiedad, dame tu dinero. Quisiéramos que nos roben de una manera más eficiente, que en lugar de una chaveta quizás nos apunten con un fusil o nos dopen un spray para adormecernos y entonces robarnos de una manera más eficiente. El Estado es nuestro enemigo. El Estado debe ser contenido. El Estado no debe ser más eficiente. El Estado debe ser más reducido. Es demasiado grande hoy en día. Se ha incrementado desmesuradamente en los últimos 100 días. Por lo tanto, debemos de buscar la reducción y minimización del Estado. Y quizás en ese proceso, eficiencia en la labor de minimización estatal. Pero tal y como está el Estado, buscarle que sea más eficiente en el ámbito fiscal significaría que puede cobrar más impuestos a más personas y de maneras mucho más creativas que hoy en día. Las personas se refugian de una manera muy especial. Las personas en el Perú evitan pagar impuestos y por lo tanto caen en lo que se llama informalidad. Pero esa es una estrategia de sobrevivencia. Y es una estrategia, diría yo, sensata y patriótica, porque no es el gobierno el que debe tener el dinero, son los agentes económicos, los padres de familia, los que deben tener el dinero para invertirlo en lo que consideran más adecuado para sus hijos. Yo creo que allí el discurso de la eficiencia del Estado debe enfocarse no a la gestión del Estado tal y cual la conocemos, sino más bien hacia la gestión de un Estado mínimo. Han llegado varias preguntas. En el Facebook nos preguntan cuál es su opinión sobre la teoría de la inflación autogenerada. Perdón, no escuché bien. ¿Cuál es su opinión sobre lo que dice Keynes de la inflación autogenerada? En ese caso, al margen de las ideas de Keynes, debemos de ver cómo se han aplicado y cómo se ha interpretado también a Keynes. Los keynesianos no necesariamente son seguidores puntuales y literales de las ideas escritas en el texto La Teoría General, que es el libro más conocido de Keynes, pero en cuanto al tema de la inflación, en el caso concreto de Perú y la aplicación que esta política ha generado en distintos países, no ha dado o no es posible un control real y preciso de las tasas inflacionarias. Esta idea de que
se podría generar incentivos para el consumo, para que a su vez se cree empleo y, por lo tanto, se reactive el sector privado de la economía, ha demostrado ser simple y sencillamente una falacia. No funciona. Ese esquema o la aplicación de esta premisa ha sido invalidada por la experiencia a través de distintos tiempos y países. Nos pregunta Luis Guillén, ¿cuál es la postura de Keynes con respecto a la inflación? ¿Ve la inflación como algo poco importante, como algo necesario hasta cierto punto en una economía? Como lo dijo en una cita que mencioné, más que la tasa de interés, a él lo que le parece es lograr una importancia fundamental no la tiene la tasa de interés, sino más bien que le interesa la tasa de interés como un elemento para incrementar la escala de inversión generada por el Estado, ¿no? Para él, cita textual, debo considerar la intervención estatal para fomentar la inversión como un factor más importante que la tasa de interés. Por lo tanto, para él es un medio, no es un fin. No es relevante o no es de preocupar, digamos, la tasa de inflación que se alcance en función de las tasas de interés que se puedan manipular a través de la banca central. Nos preguntan también, ¿cuáles son las políticas económicas que debería de tomar el gobierno para evitar un mayor colapso económico? Hemos perdido más de 2 millones de empleos, eso es gravísimo. La recuperación económica solo puede pasar por una reducción sustancial de las tasas impositivas. Ya que estamos en emergencia, debería reducirse el tamaño del Estado. En primer lugar, hay demasiados ministerios. La burocracia es inútil. A estos efectos, el Estado debería ser mucho más consciente. En primer lugar, reducción del Estado, de la burocracia. En segundo lugar, reducción de los impuestos. En tercer lugar, una apertura, pero apertura real, a la inversión en todos los sectores de la economía posibles. Por ejemplo, en el caso peruano, no sé si en los demás países que están algunos acompañándonos, en el caso peruano no se puede construir aeropuertos, no se puede construir puertos y no se puede construir carreteras ni puentes. Todo eso tiene que hacerlo el Estado. Y para poder hacerlo un privado, tiene que esperar a que el Estado se le ocurra hacerlo y abrir el proceso de licitación para una concesión. Eso es esperar a que los políticos se pongan de acuerdo si construimos un puente entre este cerro o el otro, y hasta que eso no se les ocurra, pues las dos poblaciones están aisladas, ¿no? O de repente tenemos una zona de producción, pero no tiene salida al mar, puesto que no tiene un puerto. Y no lo puede construir nadie porque no hay permiso del Estado para hacerlo. Eso es un absurdo total. El Estado, lamentablemente en el Perú, todavía es un pivote, es un protagonista principal en la gran inversión de infraestructura. Y eso debería determinar. La infraestructura debería ser un mercado más, como cualquier otro, en donde los privados, según sus propios intereses y rangos de rentabilidad, pudieran invertir. Eso facilitaría en gran medida el crecimiento del empleo y también la generación de los impuestos necesarios para la recaudación fiscal. Nos pregunta también John Correa, dice, ¿cómo se puede enfrentar la inflación desde la perspectiva liberal? Sinceramiento de precios. Eliminar los controles de precios en primer lugar. Eliminar la banda de flotación del dólar, es decir, el dólar no debe de ser establecido en un rango por los burócratas, sino que debe de flotar el valor del dólar en función de la oferta y la demanda. Y dos, debe permitirse también que el dólar pueda ser utilizado como moneda
de uso corriente. Es decir, no debe haber ninguna normativa que impida la duplicidad de uso de monedas extranjeras dentro del mercado nacional. Yo creo que esos dos elementos, ¿no? La libertad económica, la libertad de importación, la reducción o eliminación de los precios controlados, tiende, en el caso peruano, ha sucedido en más de 2 ocasiones, que cuando se ha hecho esto, eliminar los tipos de cambio, eliminar o reducir las subvenciones, reducir los aranceles y permitir que el dólar flote libremente, la inflación ha caído dramáticamente y se ha estabilizado la economía y ha resurgido el empleo y la inversión. Es decir, no es que la crisis se extendió o provocó un desastre, no. Esas medidas lo que hicieron fue detener el desastre, pero el discurso general es que si se hace esto, el desastre va a ser mayor. Eso no ocurre. Lo que ocurre es una agudización momentánea, pueden ser semanas o quizás unos meses, pero esto se puede suplir justamente con acción estatal. Un plan de emergencia para sostener esta agudización de la crisis puede permitir sobrellevar este cambio en el modelo y repuntar posteriormente sin una acentuación de la crisis previa. Hay dos preguntas que están muy relacionadas que tienen que ver con los monopolios. Uno nos preguntan si cómo es que en el Perú se producen los monopolios y otra es, ¿son los monopolios siempre negativos? A ver, imaginémonos que vivimos en un país que tiene 4 cuadras de tamaño, ¿ok? Vives en tu casa y 4 cuadras alrededor es tu país, no hay más. Y en este país tan pequeñito, ¿no? El Principado de Indianalandia, ¿no? Aparece una señora, ¿no? Mariela Rodríguez, que se ofrece a vender sándwich de pollo. ¿No? No voy a hablar de arepas o de empanadas porque, bueno, hay regionales. Sándwich de pollo, todo el mundo conoce qué es. Pues bien, la señora Rodríguez vende sándwich de pollo. Y aparece 2 cuadras más allá otra señora, la señora Maritere Ponce, que también ofrece sándwich de pollo. La gente prueba, come allá, acá, y finalmente la señora Rodríguez pierde clientes. La gente no le compra mucho, poco a poco se van yendo donde la señora Ponce, y la señora Ponce finalmente se queda como la única vendedora de sanguchitos de pollo de este micro país, ¿no? De 4 cuadras. ¿De quién es la culpa que ella sea o se haya convertido en monopolio? De el consumidor. Cada uno de nosotros cuando compra o deja de comprar a alguna tienda algún producto, es el que decide si esa empresa va a sobrevivir o no. En el libre mercado, es el deseo del consumidor el que termina generando que una empresa sea monopólica o no. Y el hecho de que sea monopólica no quiere decir que sea mala, al contrario, quiere decir que esta empresa es la que mejor satisface los deseos de los consumidores. Estamos hablando de comportamientos legítimos, ¿no? No es que la señora Ponce iba y le quemó el carrito a la señora Rodríguez o mandó a sus hijos a que la golpeen, ¿no? O le echó ají o picante o pimienta demasiado en la mayonesa y entonces la gente ya no. No estamos hablando de comportamientos incivilizados, de comportamientos delincuenciales, no estamos hablando de comportamientos de competencia desleal, estamos hablando de comportamientos de competencia de mercado, donde un agente, sin violar los derechos del otro, compite con el otro. ¿Ok? ¿Se van a aprovechar las oportunidades? Obviamente. Si la señora Rodríguez se despierta a las 10 de la mañana y sale a vender a las 12, ¿no? Y la señora Ponce se levanta a las 7 y sale a vender a las 9, que la gente le compre desde las 9 de la mañana no es ningún problema, ¿no? Ella ha decidido trabajar más, ofrecer en mayor tiempo su producto. En esta llamada competencia de mercado, donde no se utiliza al Estado, el gerente municipal o la policía municipal, para impedir o quitar a uno de los competidores, es el consumidor, el cliente, el ciudadano, el que decide quién se queda y quién desaparece del mercado. Y eso está bien. ¿Por qué?
porque estamos recibiendo lo que queremos. Por lo tanto, un monopolio surgido por competencia de mercado siempre es positivo. Y no quiere decir que la señora Ponce se va a quedar hasta el día de su muerte vendiendo sanguchitos de pollo. De repente la señora Rodríguez descubre una cosa. Ya que no le compran sanguchitos de pollo, de repente ella o alguna vecina se da cuenta que la gente, bueno, le gusta el sanguchito de pollo, pero todo el día no come sanguchito de pollo. Más tarde, ¿por qué no preparar un postre, un dulce? ¿No? Y entonces aparece alguien que comienza a vender dulces. Y de repente la gente dice, bueno, ya no quiero sanguchito de pollo, prefiero los dulces. ¿No? Y entonces el monopolio del sanguchito de pollo desaparece. ¿No? Caen sus ventas y se mantiene con un nivel mínimo de ventas. ¿No? Es así como funciona la competencia. ¿No? O alguien más, de repente, decide vender suplementos nutritivos, ¿no? Envasados. Y entonces ya la gente dice, no, el dulce me hace daño a la diabetes, me genera carbohidratos el sanguchito de pollo, entonces prefiero mi polvito nutricional. Y los dos se fueron al tacho y ahora aparece un nuevo monopolio. ¿Eso por qué? Porque los consumidores van buscando cada vez cosas nuevas o cosas mejores. Y eso no lo sabemos hoy. Eso lo sabemos durante el maravilloso proceso de competencia de mercado, donde la gente que sabe que alguien está ganando mucho dinero con un negocio porque es monopólico, decide tratar de invertir en ese sector, o sea, no hacer sanguchitos de pollo, sino hacer otra cosa que sea mucho más atractiva que un sanguchito de pollo. Y en la historia tenemos, por ejemplo, monopolio ferrocarrilero. ¿Quién se lo tumbó? Los aeroplanos, los camiones, ¿no? El primero fue Ford, y luego a los camiones se los tumbaron los aeroplanos. Es decir, la innovación tecnológica, la concentración de mayores capitales, permite que la competencia se convierta en un elemento positivo, no solo para el empresario, sino para la sociedad en su conjunto. Hoy en día podemos viajar incluso a la luna, ¿no? Bueno, quizás por la cuarentena no, pero podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió competir con los ferrocarriles, ¿no? Que eran un monopolio, solamente había una línea ferrocarrilera que iba desde la costa del Pacífico a la costa atlántica de los Estados Unidos. Y entonces hacer otra línea férrea allí no tenía mucho sentido, porque este tren cubría todo, con una red para líneas locales. ¿Qué pasó? El automóvil, los camiones y finalmente los aviones. No sé si con eso respondo la pregunta o quedó algo más. Ahí nos están llegando varias preguntas, tanto por aquí como por el Facebook, solo de que ya estamos casi con la hora. Hay una de Mónica Abadía que nos comenta un poco sobre la situación de Colombia. Voy a leer la pregunta porque abarca algunas cosas. Nos dice, en Colombia el gobierno está dando un ingreso solidario y ya lo extendió hasta diciembre del año 2020. Adicionalmente, subsidios a la nómina de las empresas y créditos con 90% garantizado por el Estado. Continúa también el confinamiento. Hablan de una nueva reforma tributaria para aumentar los ingresos del Estado y no se habla, sin embargo, de una disminución del gasto público del tamaño del Estado. Se menciona que dejan de ser heterodoxos y hacer lo que se tenga que hacer y sugieren imprimir dinero. Estas todas ideas son influencia también keynesiana. ¿Sería un desastre? ¿Podrías resumirla, por favor? No. Hablan del subsidio que dan los gobiernos, pero no se habla de quitar el gasto público. También se habla de una reforma tributaria para incrementar ingresos del Estado, ¿no? Ampliación de la Entonces, base tributaria. Ya. así Eso es. no lo entendí. ¿Y la otra? A ver, ingreso solidario, también subsidios a la nómina de las empresas, reforma tributaria, y no se habla de disminución del gasto público ni del tamaño del Estado. Claro, no. Esas políticas lo que van a hacer es destruir la industria privada o la inversión privada. Ciertamente hay un sesgo keynesiano, pero también hay una gran dosis de proteccionismo en ellas y de populismo. El keynesianismo es bastante rico en ese sentido. Se utiliza para este tipo de planes populistas. Regalar dinero significa que el dinero recaudado previamente va a ser ahora asignado, pero en este proceso de asignación, obviamente, se va a crear nueva burocracia para determinar quién la recibe, quién no la recibe y cuánto se recibe. Y esos son sueldos, es decir, todo el monto
destinado para subvenciones, una gran parte se va a ir para la administración burocrática de ese bono o ayuda económica. Ahora, que el gobierno, nuestros impuestos, lo destine para salvar a los trabajadores de alguna empresa privada. Alguna empresa privada alguna vez ha dicho, bueno, usted no puede comprar, entonces se lo vamos a vender a más barato, ¿no? Y no, entonces, ¿por qué vamos a ayudar a los empresarios privados? Eso no es ayudarlos a ellos. Eso es simplemente permitir que una empresa ineficiente, dada la crisis actual, siga medrando a costa ya no solo de sus alianzas con el poder político, sino de la población en general. Estas medidas son todas ellas negativas. Solo podría sostenerse el bono solidario o la ayuda económica solidaria para poblaciones de muy crítica situación. Pero, ¿qué es más eficiente? ¿Que el Estado se encargue o que las empresas privadas se encarguen a través de instituciones como las iglesias? O sea, hay redes de beneficencia que existen, que son privadas. Y estas redes generalmente funcionan con gente que es voluntaria. O sea, no te cobran un sueldo, no tienen un costo. Lo que piden es que Dios los lleve al cielo, ¿no? Tienen un pago, pero en el otro mundo. Y tres, si eres de este mundo y quieres el beneficio en este mundo, puedes hacer, deberíamos poder hacer, deberían las leyes hoy en día permitir que las empresas privadas más bien asignen un bono a sus trabajadores debitable de los impuestos. Y eso sería mucho más eficiente. Implica costo cero en la administración del mismo. 3, flexibilidad laboral. No estamos pensando en grandes empresas, porque las grandes empresas en nuestros países son pocas. ¿Ok? La mayoría de nuestros países en Latinoamérica tiene o un gran sector informal, como es el caso peruano, o empresas micros y pequeñas. Estas empresas no se van a poder sostener. Estas empresas, ¿qué deben de hacer? Deben de eliminársele los impuestos o reducírselos al mínimo. 2, flexibilidad laboral inmediata. Es decir, si yo ya no puedo seguir manteniéndote en nómina, papito, lo lamento, te damos las gracias, nos ayudaste siempre, pero te despido hoy día. ¿Por qué? Porque no puedo mantenerte. En todo caso, cuando se reactive la economía, te contrato si es que yo como empresario todavía sobrevivo. Imaginemos a esta señora Rodríguez que vende sanguchitos de pollo en la esquina de su casa, en un carrito, y que de repente tiene 2 carritos más y tiene 2 chicos contratados por allí. Ella no va a poder sobrevivir. Si ella tiene que pagar sueldo mínimo, si tiene que cumplir con las condiciones de ley, ella no va a poder sobrevivir. Entonces, ¿qué hay que hacer para que sobreviva? Facilitarle las cosas, eliminar la legislación laboral y dejar que las personas descubran los niveles de gasto, consumo y remuneración que, dada la crisis, puede permitirles superarla. Y generar incentivos para la solidaridad privada. Programas de apoyo debitables, programas de apoyo privado debitables de los impuestos. El objetivo es el mismo, ayudar a la gente de menos recursos, pero no a través de burocracia estatal nueva, sino a través de gestión privada. Nos preguntan por el Facebook, dice si debería haber cierto proteccionismo a las empresas nacionales antes de competir con las empresas del extranjero. No, sí, Keynes recomendaba eso, ¿no? No directamente, pero se infiere de sus ideas. Y eso es un error. Imaginémonos, la mayoría de acá, no sé, pero imagino que les gusta el fútbol y lo juegan. Pues bien, si armamos un pequeño club de fútbol en el barrio o con los amigos de la universidad, vamos a querer que solamente compitamos con los demás salones, ¿no? O chicos del barrio, o vamos a querer competir con equipos de otros barrios. ¿Qué es preferible para mejorar nuestra performance como jugadores? ¿Competir solo entre nosotros? Esperando a que algún día aprendamos algo, yo no sé cómo lo vamos a aprender si no competimos con mejores, no funciona. La protección a la industria nacional solo genera una cosa perversísima, malísima, despreciable, que es que todos nosotros
como consumidores, quedamos sometidos a la voluntad de un pequeño grupo de empresarios que ya no tiene que preocuparse por mejorar la calidad, disminuir el costo, mejorar la calidad de sus trabajadores en cuanto a instrucción, formación o la logística y tecnología que emplea. ¿Por qué? Porque ese mismo producto que lo venden en Japón, en Estados Unidos, en Australia o en Rusia, ya no puede entrar al país. Entonces, este señor ya no tiene incentivos para mejorar. Ya no tiene incentivos para capacitar a sus trabajadores. ¿De qué nos quejamos en el Perú? Los sindicatos, yo he escuchado muchas veces a los sindicatos en el Perú, sindicatos de obreros, de trabajadores, se quejan de que no los capacitan. ¿Quién los va a capacitar? ¿Para qué? Si con esa máquina de hace 80 años, tú sigues trabajando como trabajaba tu abuelo, igual los peruanitos te van a comprar. Bueno, le van a comprar al empresario. ¿Por qué? Porque está protegido. Pero si tiene que competir con el mundo, entonces de repente descubrirá este empresario que esa empresa en realidad no vale la pena, que ese dinero allí invertido en realidad es pérdida, y que sería mejor que esta empresa desaparezca, y que esos trabajadores más bien pasen a otras áreas, en donde su trabajo sería mucho mejor remunerado. Esa es la lección que nos negamos a aprender. Lo sabemos que es así, pero preferimos, hay un refrán también muy popular en el Perú, preferimos el pan duro, pero seguro, ¿no? Estabilidad laboral, empresa protegida de competencia extranjera, y entonces nuestras industrias se mantienen pigmeas, nuestro nivel de productividad y competitividad comparado con el mundo es realmente vergonzoso, y luego nos quejamos de que estamos a distancia del mundo desarrollado, que estamos muy lejos del mundo desarrollado. Estas cosas solo se arreglan con una abierta competencia mundial. ¿Cómo llegamos a eso? De una manera muy sencilla. Chile dio el ejemplo. La semana pasada, Bastiat Society de Venezuela dio una charla sobre las reformas en Chile, y un dato que yo más o menos infería, pero no tenía el dato preciso, pero ya me la solía, como quien dice, porque estuve una que otra vez en Chile y algo escuché, es que Chile no hizo TLCs de inicio. Chile lo que hizo fue de manera unilateral, y es algo que yo considero que es lo único que se puede hacer, es lo único honesto y sincero, y que además eliminas a todos los mercantilistas y a todos estos amigotes de los gobiernos. De manera unilateral, Chile redujo sus tasas de importación. Por lo tanto, los productos del mundo comenzaron a entrar con un precio menor. Chile se llenó de insumos, no solamente de productos, de insumos. Si tú quieres abrir una empresa y tienes un insumo afuera, no importa un costo menor. Y con algunos países, después de haber hecho esto, o sea, se abrió al mundo de manera unilateral, para eso no necesitas ningún TLC, solamente es una decisión nacional. Bajo mis impuestos a, digamos, 10%. Tasa flat. Todo lo que se importa paga 10%. Yates, pastillas, preservativos, libros, lo que sea. Pero Chile después estableció algunos acuerdos comerciales bilaterales, reduciendo sobre esa tasa flat un poco menos todavía. Entonces, eso es mucho mejor, porque además, una industria nacional cuyo producto es más caro producido en el país que en el mercado internacional, significa que tú estás usando más recursos, ¿no? Está siendo más costoso, por lo tanto es ineficiente, y estás destruyendo riqueza, porque si otro país lo puede hacer por 5 soles o por 5 dólares, y tú lo haces por 10 dólares, son 5 dólares de más que estás destruyendo. No estás ganando nada, estás destruyendo capital. Muchas gracias por las respuestas que nos ha dado el profesor Martín Portillo. El tiempo ya nos ha ganado. Queremos nuevamente reiterarle las gracias por su participación, por la exposición que nos ha dado. Agradecer también a CPLP de Colombia, a Es Libertad Honduras, a Bastiat AIR de Venezuela y al Círculo de Estudios Formises por colaborar con nosotros en este homenaje mensual a la libertad. Si tiene unas palabras finales, profesor Portillo, adelante. Bueno, sí, recordar nuevamente a Federico Bastiat. Te pediría que pongas la imagen de Bastiat, su recomendación: confiar en la humanidad, no en los legisladores. Confiar en los demás, pero confiar en los demás de manera sensata, ¿no? Permitiendo la mayor libertad para las personas.
Esta es la solución también frente a la crisis actual que llevamos. Solo en libertad podemos asumir responsablemente nuestros actos y pagar las consecuencias. El día de mañana, justamente, en Venezuela, Bastiat Society tiene una conferencia por el natalicio de Bastiat, la va a dictar Luis López, y terminando ahora junio, estamos a puertas del maravilloso mes de julio, mes de las independencias en muchos países de América Latina, así que aprovecho para saludar a los amigos que nos siguen de Argentina, de Colombia, entre otros, y también mencionar que julio se inicia con un hecho que marca un antes y un después en nuestra historia. Hasta el día de hoy, inclusive las revoluciones comunistas han reivindicado como justificación la opresión del gobierno previo. Es decir, ¿por qué destruimos un gobierno? Porque este gobierno nos oprime. Y por eso vamos a instaurar un nuevo gobierno. ¿Dónde está escrito eso por primera vez en el mundo moderno? En la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Yo creo que si alguien en Colombia busca a gente de las FARC, a los ideólogos de las FARC, va a encontrar que no discreparía con la Declaración de Independencia. En lo que discrepa es en los medios, pero no en el fin. Frente a la opresión, el hombre tiene el derecho de rebelarse y destruir la opresión para establecer un gobierno de justicia que respete los derechos de cada persona. El 4 de julio, el sábado que nos está al fin de esta semana, el 4 de julio celebramos en el Perú, a través del Centro de Ilustración Republicana y del Círculo de Estudios Ludwig von Mises, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, como el inicio de la lucha por la libertad, el derecho a la vida y la búsqueda de la felicidad. Son esos derechos fundamentales que no debemos jamás de permitir que se menoscaben. Les agradezco mucho, les agradezco también por la atención prestada y la oportunidad que me han brindado para estar presente en esta ocasión en el homenaje mensual. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias nuevamente a todos los participantes, a todos los presentes. No olvidar que, como lo mencionó el profesor Portillo, inicia el mes de julio. El profesor Portillo estará también dictando una conferencia para la Sociedad Bastiat de Venezuela este viernes 3 de julio. Tendremos nosotros recordatorio de la independencia de los Estados Unidos el sábado 4 de julio, con el que contaremos con el doctor Guillermo Cabieses. Por lo demás, estaremos informando en nuestro fanpage, que pueden seguir en el Facebook. Nuevamente reitero las gracias y que tengan buenas noches.